Hermanos, les saludamos en el amor del Señor para comenzar el culto del día de hoy. Que el Señor nos bendiga, muchas bendiciones. Les voy a pedir que inclinen su rostro en sus casas, donde quiera que estén, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, eterno Padre, lleno de amor, de misericordia, en esta hora nos presentamos ante tu presencia para darte gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos has cuidado y nos has bendecido en gran manera. Ayúdanos a que nuestra fe nunca flaquee, sino cada día sigamos luchando hasta llegar al día final, cuando en tu gran amor y misericordia nos darás ese galardón. Te bendecimos y te damos gracias porque nunca te has alejado de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora les voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 8, del 1 en adelante. Y en el nombre del Señor dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Reconocer en estos tiempos difíciles, como lo está haciendo David, a nuestro Dios, es bueno para el pueblo. Por lo tanto, les invito a que nunca se cansen de leer la Biblia, de orar y de implorar misericordia. Amados hermanos, vamos en esta hora a entonar algunas alabanzas, por lo tanto los invito a que se pongan cómodos donde estén en sus hogares. Hay un lugar preparado en el cielo. Ese lugar es para los salvados. Hay un lugar preparado en el cielo. Ese lugar es para los salvados.
Un día dijo el Señor, Desataremos como becerros de la manada. Porque hemos vencido al diablo en esta lucha desesperada. Un día dijo el Señor, desataremos como becerros de la manada. Porque hemos vencido al diablo en esta lucha desesperada. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, todos cantando por la victoria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, todos cantando por la victoria. Así ha dicho Jehová, que los soberbios lo idolatran serán exportados. Has creído en ti, no nacerás de justicia. Así ha dicho Jehová, que los soberbios lo idolatran serán exportados. Has creído en ti, no nacerás de justicia. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, todos cantando por la victoria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, todos cantando por la victoria. preciosa alabanza que hemos entonado en este día a nuestro Dios. Agradecido porque también nos da esta preciosa bendición. Ahora vamos a ponernos cómodos para escuchar el mensaje que nos tiene nuestro pastor Alejandro. Bendiciones. Bendiciones, qué bueno verles nuevamente, estar compartiendo juntos este tiempo. Y en esta ocasión vamos a comenzar o vamos a retomar lo que hemos venido conversando ya hace varias semanas, estas características que hemos buscado de los discípulos de Cristo, de los seguidores. La semana recién pasada miramos una hermosa figura presentada ahí en Lucas, el día en que el Señor llamó a los apóstoles, a los 12, ¿no es cierto? La noche del encuentro personal con Cristo, la mañana del tiempo de comunidad, de familia, y la tarde que nos habla de cumplir nuestra misión en medio de la población y de la humanidad. En todos estos casos, el común denominador que mueve la vida de un verdadero discípulo es el amor. Amor, ya vimos algo de este concepto hace 2 semanas aproximadamente cuando hablamos de Pedro y sus buenas intenciones, alejadas del propósito de Dios, que nos habló de amor servicial, de entrega, y él dijo que la labor de verdad que teníamos que tener era amarnos y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Hoy, mis amados hermanos, les quiero invitar a mirar el relato de Apocalipsis, el mensaje del ángel a las 7 iglesias. Especialmente quiero mirar el mensaje a la iglesia en Éfeso. Siempre hacemos una lectura que tiene que ver con acontecimientos futuros o tal vez históricos que ocurrieron solo en esa iglesia, y sin embargo hoy quiero invitarles a mirar o a darle una relectura a este texto. Le quiero invitarle a que le demos una lectura más bien pastoral, la lectura de un seguidor de Cristo que encuentra en el relato bíblico espejo para mirar su propia vida. Quiero invitarle a que leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, el mensaje, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso. Dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero
candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué interesante y qué hermoso este relato. Y hay varias cosas que podemos mirar desde el relato de lo que nos está acompañando. No me detendré en este día a hacer un análisis ni del libro de Apocalipsis, ni de los mensajes a todas las iglesias, aunque de una u otra manera los mensajes están interrelacionados, ni las interpretaciones bíblicas de lo que pudiera o no significar este mensaje y los demás mensajes a las iglesias, o cómo se inserta esto en el contexto de todo el relato del Apocalipsis. Solamente me voy a someter al mensaje, a las palabras dichas para que nos puedan servir a nosotros como espejo. Lo primero que encontramos, ¿no es cierto?, a partir del capítulo 2, ¿no es cierto?, y que es común en este tiempo, en este relato, digamos, en estos relatos de aquí a las iglesias, que es poder hablar de las alabanzas, hablarles cosas buenas, de las cosas que habían hecho. Y veamos qué cosas había hecho la iglesia de Éfeso, que son interesantes de ver. Primero dice, yo conozco tus obras, y luego dice, tu arduo trabajo. Esta es la primera gran característica. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos de todo lo que estaban haciendo para enfrentar a los falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía seguramente. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado absolutamente con todas sus fuerzas. Luego, otra característica de esta iglesia positiva es que era una iglesia paciente. Dice, yo conozco tu paciencia. No se trata de la simple resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien yo creo que el texto nos está hablando es que es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar la tarea. Otra característica que podemos mirar ahí en el mismo versículo 2 dice que no puedes soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en el cuidado de la disciplina al interior de la iglesia. Y luego dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, en la última parte del versículo 2. No eran crédulos los hermanos de Éfeso, sino que por el contrario probaban a aquellos que llegaban hasta ahí, hasta donde estaban ellos, ¿no es cierto?, llamándose o queriéndose llamar apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar los errores que se pudieran cometer. Si seguimos leyendo el versículo 3, mire, ya llevamos varias cosas positivas en la iglesia. Era una iglesia que tenía un arduo trabajo, que tenía obras que presentar, que era paciente en el sentido no de resignación, sino de no hundirse en las situaciones difíciles, que no soportaba a los malos, una iglesia disciplinada, que probaba a los apóstoles y los a que había hallado mentirosos, obviamente los enrostraba. Versículo 3 nos sigue hablando de las cosas positivas de la iglesia en Éfeso. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjese todo lo que dice el versículo 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Es decir, Éfeso era una iglesia que había tenido, o que había experimentado, ¿no es cierto?, y había sufrido y había trabajado arduamente y que no había desmayado. En toda esta lucha los cristianos en Éfeso se habían mostrado trabajadores, incansables, a quienes las dificultades no las habían hecho desmayar, ni su celo por el Señor los había llevado atrás. ¿Sí? Es interesante que no podían soportar definitivamente a los malos. Esa figura es interesante. Una vez que un impostor era puesto al descubierto, mostraban absoluto rechazo por él. Ellos estaban muy claritos de lo que tenían que hacer y lo hacían perfectamente.
De verdad, si miráramos solamente esto de la iglesia de Éfeso, podríamos decir que es una iglesia casi perfecta, que los cristianos que militaban en esa congregación, que estaban en esa iglesia, eran hombres y mujeres absolutamente comprometidos con el mensaje, con la sana doctrina, con las experiencias espirituales, ¿no es cierto?, profundas que tenían, que les permitía, aún en el sufrimiento, poder seguir adelante y soportar las pruebas. Realmente se la habían jugado por el Evangelio. La doctrina y las falsas enseñanzas y los maestros los habían podido reprobar cuando habían llegado hasta el seno de la congregación. Pero, versículo 4, es interesante. Todo esto me parece bien, pero, dice, sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no los excusaba de lo que estaban haciendo mal. Y el Señor les iba a hacer un serio y un gran reproche ante esto. El problema que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar al Señor. Lo que dice exactamente, ¿no es cierto? El capítulo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vamos a mirar en el resto del relato lo relevante que esto significa. ¿Qué es lo que estaba hablándonos con que había dejado el primer amor? Hay muchas explicaciones y usted va a encontrar en la literatura, en los comentarios bíblicos, y depende del autor que a usted le guste seguir, seguramente va a encontrar diferentes explicaciones de lo que era el primer amor. Tal vez se refería al entusiasmo que tenían cuando descubrieron a Cristo y se convirtieron al Señor. A eso hoy día le llamamos el primer amor en el lenguaje popular, ¿no es cierto? Le llamamos a ese entusiasmo que teníamos en un comienzo. Quizás con el paso del tiempo la primera generación de creyentes había muerto y los nuevos convertidos, ¿no es cierto?, ya no tenían ni el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que tal vez que muchos eran hijos de creyentes que, comillas, y pues escucha aquí la similitud, se habían criado, ¿no es cierto?, en la iglesia y habían llegado a asumir el Evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica al Señor. Tal vez en lo que estaba diciendo el ángel a la iglesia en Éfeso también podría referirse a que ya no se amaban entre ellos como lo habían hecho antes, y no es cierto, y como era una característica de la iglesia en Éfeso, o que no amaban las almas perdidas, ni se preocupaban por predicar el Evangelio. Todas estas posibilidades están claramente, usted puede interpretar esta palabra del primer amor de esta forma, y no estaría mal. Pero mirando todo el contexto del pasaje y aún de todo el libro, ¿no es cierto?, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron a él cuál era el mayor y principal mandamiento, que lo vimos en semanas pasadas. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, en Mateo 22, capítulo 22, versículos 37 y 38. Probablemente a lo que se refiere el texto del Apocalipsis cuando dice que habían dejado el primer amor, más bien es que habían dejado, creo yo, de amar a Dios por encima de todas las cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. En el verso 3 dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero has dejado tu primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a una segunda posición. Ya no era lo más importante en sus vidas. Ya no era lo más relevante para ellos. Para la gente de la iglesia de Éfeso, estaban tan metidos en las experiencias que estaban teniendo, en la paciencia que estaban cultivando, en cuidar la sana doctrina, que se habían olvidado de amar al Señor de la sana doctrina. ¿Sí? ¿Y cuáles pudieron ser las causas de esta situación? Habían mantenido claramente mucho por mantener la sana doctrina frente a los apóstoles falsos que llegaban hasta esa región. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando todas sus energías más en la doctrina que en la persona de Cristo mismo.
habían trabajado arduamente, y escúcheme bien, por mantener la santidad dentro de la iglesia. Pero esto puede derivar en algunas ocasiones en legalismos externos que sin lugar a duda matan el primer amor. El mucho trabajo y tensión que genera estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la iglesia o que bombardean a la iglesia con la intención de hacerle daño, puede quitarnos, amados hermanos, cuidado con esto, puede quitarnos el tiempo y el deleite de estar a solas con el Señor. Estamos tan preocupados de estar examinando todo lo que llega, todo lo que viene, que nos quita ese mismo tiempo para estar a solas con nuestro Padre Celestial. Hay que aprender a mirar dónde están nuestras prioridades, como ministros, como hijos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Él. Veamos algunos, creo yo, de los síntomas. Esto lo encontré en un material que estuve revisando y que me pareció muy interesante. ¿Cómo se puede, o los síntomas que nos hablan o que nos señalan de que se ha perdido el primer amor? Veamos algunas cosas. Primero, lo que primero se puede ver es que la vitalidad espiritual, que es el fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por rutinas eclesiásticas, ortodoxas, dogmáticas. Es que esto se hace así, es que esta es la manera correcta, es que el culto tiene que ser a las 6 de la tarde o a las 11 de la mañana, si no, no es culto, ¿sí? Estamos tan preocupados de esas cosas y hemos perdido la vitalidad de una comunión, una vitalidad espiritual, de una comunión personal e íntima con el Señor. Hemos perdido seguramente la espontaneidad y la frescura espiritual y la hemos sustituido por frases aprendidas. Y peor aún, hemos solo aprendido frases de memoria y no expresan ninguna de ellas el sentir verdadero de nuestro corazón. ¿Se ha fijado que nosotros hablamos en evangélico? ¿Sí? Es como una manera especial, usamos incluso una manera de ver los verbos, por ejemplo, de una manera muy, muy nuestra. Y usamos una serie de expresiones que son solo nuestras y que las hemos aprendido, pero que no necesariamente reflejan el sentir más profundo de nuestro corazón. Hay una pérdida, sin lugar a dudas, del gozo de servir al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés, y ya no es lo mismo. Venimos a todas las actividades y ya parece que me da exactamente lo mismo. ¿Sabe que nos pasa un poco con lo que estamos viviendo en el día de hoy? Y esto refleja nuestra espiritualidad. Cuando de pronto en este tiempo hemos tenido que acostumbrarnos a vivir nuestra experiencia de adoración comunitaria a través de este video simplemente, entonces ya a algunos no les gusta y les cansa, olvidándose que lo primordial y la frescura no está en mirar el video precisamente, sino que en lo que yo estoy llevando delante del Señor, porque yo soy iglesia delante de Dios. Perdemos el gozo del servicio del Señor y la vida de iglesia, le vuelvo a insistir, se convierte en monotonía, en mecanismo, en aburrimiento y no tiene nuestro interés. ¿Será por eso que hemos bajado tan abruptamente las visualizaciones de los videos que nos permiten estar en comunión? ¿O simplemente que lo tomamos como un programa que tengo que ver y lo vemos en cualquier horario y en cualquier momento en lugar de estar en un mismo sentir a una misma hora y en un mismo tiempo? Como si fuera un programa de televisión que yo escojo para el mejor momento cuando estoy menos aburrido. Interesante, ¿no? Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada y es más fácil juzgar al predicador, cualquiera que éste sea, ¿no es cierto?, para decir que no estuvo bien, en lugar de encontrar y de buscar en la reflexión bíblica que se nos entrega, ¿no es cierto?, lo que Dios está realmente hablando a mi vida. Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. Si yo tuviera todo el conocimiento, ¿de qué me sirve si no tengo amor? El amor por los hermanos, amados míos, es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Y estamos más preocupados de las caídas y de las cosas que los hermanos no hacen bien que
de verdad estar preocupados de la vida espiritual y ver cómo les acompañamos y servimos juntos al Señor. Una iglesia debilitada en su experiencia de fe, que ha perdido su primer amor, se caracteriza porque nos cuesta trabajo amar, perdonar o mostrar misericordia. No es fácil y nos resulta complejo. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en todo lo que pensamos. Entonces, si me dices sí, pero si me contradices, sí, prefiero no estar con esas personas. Y formamos pequeños grupos, ¿no es cierto?, de los que me caen bien y no me interesa lo que pasa con el resto ni con la vida de los demás. Hay un enfriamiento claramente en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Auténtica con el Señor. Y te tengo que preguntar, mi amado hermano, a la lectura, a este tiempo, a esta mañana o en este momento que estás viendo este video, la semana que recién terminó, ¿cómo ha estado tu vida de oración? ¿Cómo estuvo tu vida de lectura de la palabra? ¿Cómo estuvo tu tiempo de comunión con el Señor? Y tú sabes muy bien que no te estoy hablando si leíste un texto o no, sino que de verdad tuviste un tiempo de intimidad con Dios, como lo hemos enseñado ya largamente durante estos últimos 2 años en la congregación. ¿Cómo está? Esta es una característica muy clara de haber perdido el primer amor. Esto nos lleva, cuando no tenemos una buena vida de oración y de comunión con el Señor, nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Entonces todo está juzgado por si me gustó o no me gustó, si está bien o no está bien para mí, ¿sí? Más allá de lo que es para el bien común, para la palabra del Señor, para el reino, para la vida de mis hermanos. Hay un olvido de los demás y de sus necesidades. Y este olvido se refleja con experiencias tan tremendas como olvidar los nombres, olvidar sus necesidades, los motivos de oración que han sido expresados. En fin, en tantas situaciones que no nos dejan darnos o que van pasando por delante de nosotros y no nos damos cuenta de que va pasando el tiempo y no estamos avanzando en el Señor. Se pierde, amados míos, la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica y lo encontramos como ataques directos muchas veces. Y en algunos casos estas situaciones nos pueden llevar inclusive a dividir las iglesias o a irme porque aquí nadie me entiende, porque aquí no me quieren, porque todos están contra mí, porque el pastor está contra mí, porque nadie se preocupó de mí, ¿no es cierto?, donde el centro de todo soy yo, y como nadie me atiende como lo que yo quiero, prefiero buscar otro lugar. Qué falta de madurez. Qué falta de madurez espiritual. Qué pérdida del primer amor. Pero ¿qué dice el texto? No nos quedemos en lo triste y en lo amargo del texto, sino que el verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces le dice: tengo algo contra ti. Mira, tienes todo esto bueno, pero hay una cosa que has perdido, es el primer amor. Y te reclamo, te invito a una palabra de arrepentimiento. ¿Ya? En primer lugar le hace un llamamiento al arrepentimiento y a continuación le advierte de las consecuencias que van a tener si la iglesia no obedecía. Versículo 5, ¿no es cierto? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La primera cosa, mira, hay 3 pasos que están claramente ahí determinados. Primero, dice: recuerda de dónde has caído. Debes recordar el primer estado, dónde estabas, ¿sí? Donde el primer paso para llegar al arrepentimiento, amados míos, es darnos cuenta de que hemos perdido algo. Y para ello es útil recordar dónde estábamos, quiénes éramos, ¿no es cierto?, en algún momento determinado. Quizás
Se habían ido pasando algunas cosas poco a poco sin advertir. Nos dimos cuenta cuando ya no orábamos tanto, cuando ya no teníamos una íntima relación con Dios, cuando ya teníamos una actitud crítica, cuando ya todo giraba en torno a nosotros y a lo que a mí me gustaba y lo que yo quería. Y no nos dimos cuenta porque esto pasa poco a poco en la vida de los cristianos. Recuerda que estamos en el marco de hablando de las características de un cristiano, de un hijo, de un discípulo de Cristo, de un seguidor del Señor. Y en este quehacer para el Señor nos enfrascamos tanto en el quehacer, en las actividades, en la ortodoxia de la sana doctrina, en las experiencias que vivimos, ¿no es cierto?, para soportar estoicos todo lo que estamos viviendo, que dejamos un poco de lado las experiencias maravillosas de la intimidad con el Señor, de la oración, de la preocupación sincera por los hermanos que son parte de nuestra comunidad de fe, de nuestra iglesia. Ya no nos importa tanto. Este tiempo mayor, más que nunca, hemos tenido la oportunidad de demostrarnos amor genuino, de estar llamándonos, de estar preguntando. Y aquí se nota bastante el tiro de inmediato la madurez. De aquellos que reclaman porque nadie los ha llamado y de aquellos que toman la iniciativa para mostrar amor llamando a los demás o comunicándose. Ciertamente es claro. Hermano amado, dejamos de hacer poco a poco las cosas y nos enfrascamos en una vida de recuerdos. Yo antes hacía esto, yo antes hacía esto otro, pero lo hemos dejado como iniciativa, como experiencia personal. Todavía está en la memoria nuestra el íntimo compañerismo que habíamos disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. Y quiero decirte, mi amado hermano, que esto no tiene que ver necesariamente con los primeros días en que tú te convertiste al Señor. Esto tiene que ver con algún momento de tu vida cristiana, cuando tú comenzaste a dejar o a deslizar algunas situaciones, cuando no te diste cuenta que aquellas situaciones estaban alrededor de tu vida. Lo segundo que nos habla el texto sagrado en el versículo 5 dice: recuerda el lugar y arrepiéntete. El arrepentimiento es vital. ¿Se acuerda lo que hemos dicho durante estos últimos años? Que lo he puesto como la pauta de mi visión ministerial y pastoral. Hay que volverse al Señor, hay que buscar el rostro del Señor y hay que escuchar la voz del Señor. Esto es la parte del arrepentimiento, siempre va a estar en este volvernos al Señor. Cuando me doy cuenta que en mi caminar como hijo de Dios me he dejado cosas en el camino y necesito volverme al Señor y tomarme de la mano de mi Padre Celestial para no alejarme de Él. Es necesario arrepentirnos, mis amados hermanos, de nuestro pecado, de nuestra caída, de nuestra indolencia. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que nos lleva a las primeras, que nos alejó de las primeras obras. De nada sirve reconocer el problema si no nos hacemos cargo concretamente de lo que está pasando. No podemos vivir de los recuerdos de lo que yo hacía y de cómo era antes mi vida, ¿no es cierto? Si no me hago cargo de esa experiencia y digo, sí, de verdad yo era antes un hombre o una mujer de oración y entonces me arrepiento de no haberlo hecho ahora y que voy a volver, voy a reordenar mi vida, mi agenda en torno a ese tiempo. Yo era alguien que mostraba afectos verdaderos a toda la iglesia y a toda la comunidad de fe y ahora voy a volver a tenerlo. Había dejado esas cosas de parte. Pensé que eran responsabilidades de quienes tenían algún cargo en la congregación, o simplemente sentí que yo no tenía que hacernos más, o simplemente me cansé y esperé que otros lo hicieran porque siempre lo hacía yo. Y ahí entonces me di cuenta que dejé de amar como el Señor quiere que amemos y lo convertí en una práctica ortodoxa, dogmática, que cansaba mi vida y mi quehacer, pero que no me llevaba a ninguna parte de manera concreta. El arrepentimiento es claramente el primer paso en la dirección correcta que el Señor nos demanda. Y luego el Señor nos reclama en el mismo capítulo, versículo 5, haz las primeras obras. Debemos cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es un arrepentimiento auténtico. No falta, me arrepiento tanto de todo lo que no he hecho, pero no voy a hacer nada por volver
a ese primer tiempo. Tenemos la oportunidad maravillosa de volver a las primeras obras. Recuerda cuando hayas dejado. Mira, no importa si tú te sabes todas las doctrinas, si te sabes todos los principios bautistas y te gusta ponerlos por delante. No importa si has tenido experiencias maravillosas o si eres un tremendo trabajador. Pero cuidado, si todo esto te ha alejado de la más íntima y perfecta comunión con Dios. ¿Sabe lo que nos dice el texto sagrado? Que es posible alejarse de la comunión con Dios, aún haciendo todas estas cosas. La intimidad con el Señor, el amor más profundo. Luego vienen claramente las sanciones y no me voy a detener en ellas. Con Cristo prometiendo volver a traer juicio a esta iglesia. No habla ahí el texto, por favor, de la segunda venida, sino de un tiempo de juicio a la iglesia, de dejarla triste y sola, destruida. Y tantos ejemplos tenemos en el mundo de estos templos que se convierten en discotecas o simplemente que están a la espera de volver a ocuparlos. Como me llegó en estos días, nomás esta semana, un anuncio de 2 templos en los Estados Unidos donde se había ido el pastor y toda la congregación, y ahí estaban cerrados pidiendo si había voluntarios para que pudieran comenzar nuevamente la obra en esos lugares. Pero no tenemos que ir tan lejos. Templos nuestros, ¿no es cierto?, que son con grandes capacidades para 100, 200, 300 personas, que hoy día no alcanzan a las 20 y que están allí marcando el paso, porque han cuidado la sana doctrina y los principios bautistas, pero se preocuparon tanto de aquello que alejaron al Señor de su lado. Una cosa tengo contra ti. Me alegro de todo eso, que es positivo. No hay un juicio de valor negativo respecto de ello. Pero dice, has dejado tu primer amor. Amada iglesia, el seguimiento a Cristo implica amar al Señor y por ende amarnos a nosotros mismos, a nuestros hermanos y a nuestro prójimo como demanda el Señor, a la manera de Dios y por sobre todas las cosas. Conclusión, pero no te entusiasmes, es una conclusión larga, es más larga que el mensaje. La amistad con Dios, escribo, constituye un instrumento poderosísimo para el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Un pastor dijo lo siguiente respecto a este mismo tema de la amistad y la relación del seguimiento con el Señor. No existe un conocimiento objetivo de nosotros mismos fuera de una relación de amistad. La única manera de conocerme a mí mismo es abrirme a una relación de amor al prójimo. Sin embargo, como nadie me conoce exactamente como soy y como ni yo mismo puedo decir que me conozco totalmente, solo en la relación con Dios, quien me conoce plenamente y me acepta tal como soy, puedo llegar al conocimiento de mi propia persona. La amistad amorosa y afectiva con Dios y con el prójimo se torna, por tanto, dice este autor, esencial para el conocimiento no solo de Dios, sino del prójimo y de sí mismo. Amados míos y amada iglesia, en la Biblia nuestro amor a Dios se establece a partir del amor que le tenemos al prójimo, según nos dice 1 Juan capítulo 4, versículo 20. En Éfeso tiene sobre sí un juicio, amada iglesia. No era un juicio doctrinal ni teológico, pues era una iglesia doctrinalmente correcta. Tampoco era un juicio sobre sus obras o sobre su misión, pues era una iglesia tremendamente trabajadora. Tampoco era un juicio sobre sus experiencias espirituales, pues él experimentó la gracia de servir al Señor aún en medio de las tribulaciones. Pues ¿cuál era el problema de Éfeso? El juicio sobre Éfeso era afectivo, era de amor, porque dejado de amar. Tiene que ver con el corazón de la iglesia, amada iglesia, su amor o el amor, ¿no es cierto?, que ésta tenga. No basta tener una iglesia teológica y doctrinalmente sana, llena de experiencias y de actividades y de trabajo por realizar, sino insiste en mantener un corazón lleno de amor a Dios, al prójimo y a la comunidad de fe. La reconquista de este primer amor debe ser el objetivo de la espiritualidad cristiana que nos mueve día a día en todo cuanto realizamos.
Debemos reconquistar la espiritualidad, la verdadera espiritualidad cristiana basada en el amor hacia nuestro prójimo. Verá usted cómo será fácil enseñar las doctrinas y luchar por ellas y trabajar y cumplir la misión y aún en los tiempos de aflicción poder mantenernos firmes si hemos aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Es solamente en la relación de afecto con Dios que tenemos un vínculo personal con el Señor. Una relación con Dios que sea solo teológica o doctrinal o que se interesa solo en las experiencias y el trabajo nos hace comprometer el carácter personal de Dios, íntimo de afectos con Dios, que es el que nosotros debemos tener. La pérdida del primer amor es característica de un cristiano utilitario, utilitarista, no sé cómo es la palabra, superficial, que busca siempre algo nuevo y sensacional, incluso busca alternativas espirituales que pueden llenar el vacío dejado por una falta de verdadera amistad y amor a Dios. Los libros más vendidos entre nosotros los evangélicos son los que yo les llamo los recetarios. 7 formas de orar, 10 maneras de servir a Dios, 5 maneras de ganar a otro, 3 formas para que tu iglesia crezca. Todos ejemplos de reemplazar una verdadera relación de amor y de amistad con el Señor, pero que no nos llevarán a ninguna parte, porque la clave de todo siempre estará en la manera en que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo y a su iglesia. Hay una gran cantidad de cristianos en el día de hoy buscando una experiencia que les dé sentido de pertenencia, de seguridad de ser amados, que van de iglesia en iglesia y denominación en denominación, que escuchan distintos predicadores y bandas musicales solamente para sentirse identificados. He escuchado tantas veces la expresión: es que yo necesito comer más sanito o mejor, necesito otra experiencia, estoy buscando esta otra manera, me gusta mi iglesia, pero no es suficiente. Yo necesito otras cosas porque estoy a otro nivel. Qué error más grande, mi amado hermano. Denota inmadurez, clara inmadurez. Y una pérdida del primer amor, como lo relata el texto de Apocalipsis. Necesitamos que Dios se nos revele a través de alguna experiencia, ojalá lo más dramática posible, para que no tengamos ninguna duda de su interés por nosotros, ni los que nos rodean tampoco. Otros llenan su vida de estudios, de libros y de conocimiento. Todo esto, mi amado hermano, no es malo en sí mismo, pero no sustituirá la falta de afecto genuino en nuestro encuentro con Dios diario y permanente. El Dios que se reveló al mundo es un Dios personal que nos invita a relacionarnos con Él de la misma manera en que Él se relaciona con nosotros. Esto es, amando. Nuestro Dios es personal y la relación que tenemos con Él es personal y nos invita a relacionarnos amorosamente. Dice que Él nos amó de tal manera, dice, es tan bella la figura, que entregó a su único Hijo por causa nuestra. Y demanda que nosotros lo amemos de la misma manera. Es tan relevante este tema. Mira, dice que debemos amar a nuestras esposas, los varones, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con amor sacrificial. Cuando aprendo a amar de esa manera, podré amar a todos los que están a mi alrededor. Dice que debemos aprender a soportarnos los unos a los otros. En las relaciones de amor que encontramos, es en las relaciones de amor que encontramos nuestra mayor fragilidad espiritual. Guardamos las doctrinas, tenemos experiencia, trabajamos mucho, pero amamos mal. ¿Qué sacamos, mi amado? ¿Vamos a escuchar la misma voz del ángel que habla en nuestra iglesia? Yo espero que no sea así. No me gustaría. Mira, hay otros de los mensajes a la iglesia en Filadelfia y en Pérgamo que son muy positivos, pero me gustaría escuchar que me dijera: eres pequeña y eres débil. Tienes algunos problemas que tienes que corregir, pero hay una puerta que nadie va a poder cerrar.
Eres una iglesia que ama de verdad. Que me ama a mí, dice el Señor, y se aman entre ustedes de una manera especial. Creo que debemos aprender debemos conocer nuestras convicciones, debemos conocer los principios de nuestra denominación, debemos aprender de todo aquello, debemos cumplir la misión y trabajar arduamente, pero cuidado, sin perder de amar al Señor. Y recuerda que ya dije, ¿no? El amar al Señor habla de vida, de oración, de percepción de la palabra del Señor, de acercarnos a Dios con intimidad, de buscar su rostro cada día, permanentemente. Cuando fui seminarista, recuerdo que en una ocasión los alumnos, estando internos en el seminario, hicimos una petición muy interesante al decano en ese tiempo. Le pedimos por favor que bajaran un poco el ritmo de las tareas y las obligaciones que teníamos que entregar. Y la única razón que teníamos es que habíamos perdido la posibilidad de continuar en oración y en reflexión de la palabra como ésta nos demandaba. Estábamos tan preocupados de aprender y hacer tareas que habíamos perdido la capacidad de estar a solas con el Señor. Gracias a Dios el seminario escuchó y cambió todo, generándonos muchos espacios para aumentar nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Por eso es que Pablo dice que el amor es el mayor de todos los dones, ahí en Corintios capítulo 13. El mundo nos pide relaciones funcionales e impersonales. Dios nos demanda relaciones afectivas personales y profundas. Que no estoy buscando cuál es la ganancia que tengo en ellas, sino precisamente lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo puedo servir sacrificialmente a los demás? Está bien que se diga de nosotros que tenemos celo por la sana doctrina, que experimentamos trabajo aún en medio de las dificultades, pero será terrible si se dice que esto nos hizo dejar en el camino lo verdaderamente importante, nuestro primer amor. Amar a Dios es por sobre todas las cosas. Examina, mi amado hermano, tu propia vida. Por favor, no se esconda en la nada, en la nada del pueblo de Dios, en medio de la muchedumbre, ¿no es cierto? Y le eche la culpa a la iglesia. Mire usted su propia vida, porque usted es la iglesia. Cuida la doctrina, cuida la doctrina y sirve aún en las dificultades. Muy bien, que así sea, hágalo, es necesario continuar en aquello, pero no olvide que lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y sus acciones reflejen este amor a Dios hacia el prójimo, hacia la hermandad y hacia usted mismo. Cuidemos, amado hermano, el amor que nos tenemos entre nosotros. Ama, pregunto, sirviendo, ama negándose a sí mismo, ama a la manera de Dios. Esto no basta con decir te amo. Usted sabe que significa mostrarse, mostrar acciones concretas, mostrar acciones consecuentes con ese amor, preocupaciones. Le recuerdo también que usted es la iglesia, que usted no tiene que esperar que otros vayan. Esto requiere que usted tome la iniciativa. No es que usted tiene que esperar sentado para que me vengan a amar, sino que uno ama, ¿no es cierto?, mostrándose afectivo, amoroso, con Dios y con sus hermanos. Una característica, y con esto termino, de un discípulo de Cristo es amar como Dios nos ha amado. La mirada a la iglesia de Éfeso es bastante interesante. Le dije que quería mirarla de una manera pastoral, distinta de tal vez las reflexiones más propias que se hace del texto. Porque el mensaje a las iglesias, pero particularmente a la iglesia de Éfeso, me habla de una característica de un discípulo, ¿no es cierto?, que es posible encontrar con mucha claridad en el día de hoy. Amados míos,
que no se diga de nosotros, al igual que de la iglesia de Éfeso, que nos preocupamos de la doctrina, que estuvimos contra los nicolaitas o contra aquellos que se levantan contra la iglesia, que trabajamos arduamente, que fuimos pacientes, pero que nos dejamos de amar. Porque dice que entonces el Señor vendrá y quitará, ¿no es cierto?, nuestro candelero, nuestra iglesia morirá. Yo no quiero que nuestra iglesia muera. Por eso te quiero invitar a que tú puedas mirar con atención tu propia vida espiritual. Y quiero decirte que esto no es para que lo mires en las experiencias de los otros, porque esta reflexión es única y exclusivamente personal. Tú debes mirar tu propia vida en este sentido. Y amigos, si tú estás por alguna casualidad escuchando este mensaje y llegaste hasta este punto, quiero decirte que en la iglesia a veces nos equivocamos y algunos, ¿no es cierto?, nos preocupamos de cosas que son importantes, pero que no nos dejan ver lo más importante, que es el amor de Dios, amar al Señor. Y yo te invito a que tú puedas conocer a Cristo, amarle profundamente de la misma manera en que Él te ama. Te ama tanto, dice la palabra, que entregó a su Hijo para que muriera por ti. Cristo murió por ti, por puro amor, y te invita a que lo ames de la misma manera, entregando tu vida a Él, en arrepentimiento de pecado y convicción de vida nueva. Que Dios nos pueda bendecir, amados míos, que el Señor esté a nuestro lado y que nos haga reflexionar, para que como discípulos de Cristo amemos al Señor como Él merece ser amado. Y esto sea lo que mueva nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro estudio de la palabra, nuestra doctrina, nuestro quehacer diario, solamente por amor al Señor, en una experiencia personal e íntima con Dios. No dejes de estar en comunión, no dejes de orar, no dejes la lectura de la palabra, no dejes todo aquello que te lleva delante del Señor. Un abrazo fraterno, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. No seré avergonzado jamás. Pelea por mí el Jehová. No seré avergonzado jamás. Pelea por mí el Jehová. Seguiré adelante, porque Jehová va conmigo. Cuán poderoso mi grande. Seguiré adelante, porque Jehová va conmigo. Cuán poderoso mi grande. Mis manos están llenas de bendiciones. Mis manos están llenas de bendiciones. Y todo lo que yo toque bendecido será. 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 Y todo lo que yo toque bendecido será.
Damos gracias a nuestro Dios por el precioso mensaje que nos ha entregado nuestro pastor, que nos sirva para dentro de la semana andar confiado en que como hijos de Él nunca nos va a abandonar. Vamos a orar dando gracias por este mensaje. Te damos gracias, eterno Dios, porque una vez más mostraste tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a comprender cada día tus propósitos y poder vivir bajo tu amparo y tu fortaleza. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a los que están enfermos, a los que están tristes. Míralos con mucha misericordia. Y muchas gracias por este tiempo precioso que podemos estar frente a tu presencia. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta semana. Y nos vemos el otro domingo con la ayuda de nuestro Dios. Muchas bendiciones.